En Misión, un podcast donde nos tomamos un café, conectamos, inspiramos y educamos, donde presentamos invitados protagonistas de la misión marista siguiendo el legado de Champañat. Quédate conectado. Hola mis queridos amigos maristas de la provincia norandina, bienvenidos a esta nueva temporada de En Misión, el video podcast de la provincia que engloba Ecuador, Venezuela y Colombia. Para iniciar esta segunda temporada me acompaña hoy el hermano Leonardo Yepes, provincial que se posicionó precisamente el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Hermano, bienvenido a este video podcast y bueno, empecemos hablando cómo han transcurrido esos primeros días desde ese nuevo servicio como provincial. Un poquito más de un mes ya. Bueno, lo dijiste bien, Diego. El 12 de diciembre pasado tuve la dicha de coincidir con la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, el inicio de este periodo de animación y acompañamiento para nuestra provincia norandina. Han sido unas semanas, digo yo, de aprendizaje, de contacto, de escucha, sobre todo a los hermanos, visionando como que lo que quiso decir el capítulo provincial y cómo lo podremos llevar adelante y hacerlo vida en nuestra provincia, específicamente en nuestras comunidades de hermanos. Se escogió precisamente esa fecha, el día de la posesión, el 12 de diciembre, porque, hermano, usted tiene esa cercanía especial a esta advocación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Su familia también incluso. ¿Por qué la advocación precisamente? De Bueno, tantas que hay. sí, Nuestra Señora de Guadalupe es una advocación muy bonita. Yo la conocí cuando era novicio en Medellín. Uno de nuestros hermanos formadores, que era muy amante de María, el hermano Victorino González, nos daba Mariología precisamente. Y en esas clases de Mariología, pues nos contó la hermosa historia de la Virgen de Guadalupe, su aparición allí en México. Y desde ese momento tomé como un gran afecto por esa advocación y he tenido también la oportunidad de visitar su santuario 3 veces y la verdad que ha sido como una posibilidad de llegar a María y por María a Jesús muy bonita. Y cuando se planeó el capítulo, pues no fue así como muy establecido, pero coincidió la fecha. Entonces yo creo que fue una oportunidad muy interesante para consagrar a María bajo su advocación de Guadalupe, esa María latinoamericana, cercana a los empobrecidos, esa María tierna, para que este periodo de estos 3 años pues sean bajo su amparo. Bueno, pues que precisamente esa advocación acompañe ese tiempo de liderazgo en la provincia norandina, hermano. En el mes de noviembre se conoció su nombramiento. El hermano Peter, nuevo superior general, elegido en el 23º capítulo general, pues presentó la carta oficializando ese nombramiento. ¿Cómo fue esa cercanía en su participación allí en Filipinas con el hermano Peter, el hermano vicario, el hermano Hipólito también elegido allí y actualmente, esa cercanía con ellos? Bueno, la experiencia del capítulo general en Filipinas fue muy bonita, muy interesante. De verdad fueron 5 semanas de gracia, de presencia del Espíritu constantemente. Yo valoro mucho la interculturalidad, ¿no? Estábamos hermanos de los 5 continentes, de muchos países, y allí fue donde pues conocimos varios de nosotros como más cercanamente al hermano Peter Carrot, que es el actual superior general. Él es un hermano de origen australiano, ha vivido todo el tiempo allá en su país y esa provincia se ha venido reconfigurando, ahora se llama Star of the Sea. Él en el capítulo general era el provincial de esa provincia y la cercanía con él fue muy interesante porque es un hermano que solo habla inglés, pero su simpatía, su don de gentes, la edad que tiene, la gestión que ha hecho, yo creo que fueron los motivos para que varios de nosotros los capitulares pensáramos en él como nuestro próximo superior general. La cercanía ha sido como la tenemos con los hermanos, ¿no? Como una sensibilidad, como un hermano que siente uno muy al lado caminando junto a nosotros, especialmente junto a mí, porque pues los provinciales hacemos equipo con él y con el Consejo General para llevar adelante pues este instituto extendido por tantos lugares y tantas culturas en el mundo. Y quizá con el hermano Hipólito ha habido un poquito más de oportunidades, ¿no? Bueno, él estuvo un tiempo en la provincia de América Central, estuvo aquí en el noviciado en Colombia, en Medellín. Entonces, de pronto con él ha habido más oportunidades de tiempo atrás de poderse relacionar, Sí, claro, ciertamente. con Hipólito la relación también
ha sido muy, muy interesante. Ya éramos conocidos porque él fue maestro de novicios acá en el noviciado interprovincial Lavalá, y con la provincia de América Central a la cual él pertenece, pues nosotros hemos tenido una muy buena relación histórica con los maristas de América Central, entre otras cosas, porque es una fundación de hermanos colombianos en su momento en El Salvador. Entonces Hipólito hace parte de esa provincia, y en el capítulo general pues hicimos, desde luego afianzamos esa amistad que ya tenemos, y el espíritu nos fue llevando también a que él fuera elegido como el vicario general. Ese capítulo general número 23 y el noveno capítulo provincial, hermano, del pasado mes de diciembre, nos invitan a ser nuevos constructores del Hermitage. Y en nuestros países, con la realidad que cada uno tiene, por supuesto, ¿cómo podemos aportar a ser esos constructores? Bueno, esa pregunta es muy interesante y creo que es la reflexión que nos va a acompañar durante estos próximos 9 años. El Hermitage es una casa que queda en el sur de Francia, cerca a Lyon, cerca a la población de Saint-Chamond. Y esa casa encierra unos valores muy interesantes. No es solamente un edificio de ladrillos, de cemento, de piedra, sino que encierra unos valores muy interesantes porque el fundador, Marcelino Champagnat, la visionó como un centro de formación, la visionó como un centro de espiritualidad, la visionó como un centro de vida marista en su momento, y todavía continúa haciéndolo, todavía continúa haciéndolo. Construir el nuevo Hermitage es asumir como esas intenciones de Marcelino, como lo que fue ese Hermitage y continúa siendo, ¿no? El lugar donde los hermanitos de María llegaban o vivían o se formaban, y el espíritu que se vivía en esa casa pues se transmitía a los otros lugares de las primeras escuelas, luego de Francia y luego del mundo entero, ¿no? Entonces construir ese nuevo Hermitage es retomar el espíritu original del fundador, ese espíritu de familia, porque él sabía que no solo construyó una casa, sino una familia en torno al Hermitage. Es retomar ese espíritu mariano, porque el Hermitage es la casa de María, es la ermita. El espíritu también de trabajo, del deseo apostólico, porque Marcelino, cuando pasa de la Lavalá al Hermitage, entiende que el instituto no es solamente para esa región de Francia, sino para el mundo entero. De ahí su frase de todas las diócesis del mundo entran en nuestros proyectos. Entonces es volver como a los orígenes y tratar de recrearlo hoy por hoy en nuestras provincias, específicamente en nuestra provincia. Hermano, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad, este diálogo, también para hablar de esa misión que antes de haber iniciado como provincial tenía, y era coordinar la misión educativa en Colombia y por ahí también integrar el equipo provincial de educación? Mm, y allí se realizaron unos talleres, ¿no? De la Bala al Sí. Hermitage, Senderos de Educación Marista. ¿Cuál es el balance que se puede hacer ya después de haber cerrado estos talleres? 6 talleres en total. ¿Qué se puede decir de esto? No, muy bien, yo creo que el balance es excelente. Nosotros hicimos un proceso preparatorio de esos talleres con un grupo muy interesante de hermanos, me acuerdo, por allá en Cali, sobre el año 2022. Tuvimos como invitado al hermano Jaume Párez de la provincia del Hermitage, y entre el grupo de hermanos, más o menos unos 25 o 30 hermanos, preparamos los talleres que luego se impartieron en todos nuestros centros escolares de la provincia. Se dio más o menos uno cada semestre, 2 por año, y eran talleres procesuales, ¿no? Hicimos ese sendero, y la satisfacción primero para los hermanos y las personas, algunos laicos que nos colaboraron con nuestros educadores y colaboradores, fue muy bueno, porque cuando uno pues transmite algún conocimiento, el patrimonio marista, pues el primer enriquecido es uno mismo, y las personas que lo recibieron. Fue muy bien recibido. Yo creo que no todos los profesores y todos participaron de los 6, algunos tal vez sí de los 6, pero tampoco era la intención que tuvieran que estar los mismos en los 6 talleres. Pero el balance es muy, muy bueno, muy positivo, y ya nos tocará pensar también desde el área de hermanos, comunidades, educación, solidaridad, cómo continuar con ese proceso. Ese proceso apunta también a una peregrinación a los lugares maristas. Ya tenemos algunos maristas de Ecuador, Colombia y Venezuela interesados, y será a finales de junio, inicios de julio de este año, donde podamos con algunos visitar esos lugares de los orígenes maristas.
Para resaltar, sin duda, la Casa del Hermitage es uno de estos lugares, ¿no? Que Sí, va a claro. estar allí. La Ujú. Balá, ¿qué otros de pronto que se me Sí, olvida por allí? está en torno a cuando se va al Hermitage específicamente, pues se recibe allí en la misma Casa de los Peregrinos y de ahí se va a lugares cercanos que son a 10 minutos, 15, 30 o una hora en autobús y se visitan los distintos lugares de los orígenes maristas, ¿no? Mesonet, que es el lugar donde nació el hermano Francisco, ahí tenemos la casa del hermano Francisco, La Balá como tal, que es el lugar donde inició la obra marista. Lyon, que es la ciudad grande, se va al santuario de Fourvière, se va también a donde fue el encuentro del padre Champagnat con el joven Montaigne. No hay ninguna estructura, pero hay algunos vestigios de que fue allí. Bueno, se visitan los lugares cercanos en torno al Hermitage y es muy, muy interesante porque cuando uno ve la obra marista, donde nació, donde surgió en vivo y en directo, pues desde luego que el espíritu se fortalece y cada vez se le da más sentido a lo que se es y a lo que se hace en nuestros días. Sí, se reafirma más esa misión en la que vamos caminando. Hermano, usted ha tenido la oportunidad de eh, relacionarse con muchas personas expertas en el campo de la educación, por encuentros, representando a la provincia y demás. ¿Para dónde va la educación hoy en día cuando tenemos tanta innovación, tecnología, redes sociales y demás? Bueno, sí, es una pregunta también muy interesante. Hablar de para dónde va la educación es grandísimo. Yo alcanzo como a vislumbrar dentro de tantas dos grandes tendencias que tenemos que seguir estudiando, explorar, y un poco es la dimensión emocional, ¿no? Hemos vivido durante siglos sobre una educación basada únicamente en la cabeza, el cerebro, lo racional, la acumulación de conocimientos y hemos desconocido por siglos la dimensión emocional, cuando hace parte fundamental de la vida de un ser humano y máximo de un niño y de un joven. Hay que educarnos en esa dimensión emocional, hay que reconocerla, hay que traerla a colación y valernos de nuestras emociones para integrarlo también con la dimensión racional. Eso por un lado. Y por otro, como la interdisciplinariedad, ¿sí? O sea, el cerebro no aprende como por compartimentos. Aquí están las ciencias naturales, aquí está la matemática, aquí están las sociales, aquí está la filosofía. No, no. Se trata de entender que somos una integridad y que como seres íntegros e integrales también pensamos y nos proyectamos así. Entonces es una interdisciplinaridad que dialogue con las áreas distintas del conocimiento y que traiga la mediación tecnológica. Yo creo que hoy por hoy el tema de inteligencia artificial, todos los dispositivos, la interconectividad también, la educación tiene que jugar con eso. Entonces, como resumiendo, la dimensión emocional y la interdisciplinaridad junto con la mediación tecnológica son como las tendencias que leo yo por donde tenemos que irnos proyectando. Y a partir, hermano, a partir de esa reflexión precisamente, hermano, nuestros colegios maristas, apuntándole a esa parte de las emociones, creo que han ido trabajando en todo esto, ¿no? Eh, porque un padre de familia debe pensar en que sus hijos continúen la educación en nuestros colegios maristas precisamente a partir de reforzar estos temas. Pues porque la educación marista tiene un estilo especial, ¿no? Nosotros llevamos una tradición de más de 200 años como educadores y nuestra tradición marista nos equipara de una espiritualidad, que es la espiritualidad marista, que llevamos y transmitimos con los niños y los jóvenes en la escuela y en los distintos lugares donde nos hacemos presentes, ¿no? En centros sociales, en fin, en tantos lugares. Es un espíritu de familia, de acogida, de sencillez, de trabajo. Ese es el núcleo central. Pero nosotros nos hemos preocupado por innovar, ¿no? Por pensarnos cada vez como adaptándonos al contexto. Entonces sí hemos hecho pasos bien interesantes para innovar. Hemos pensado que nuestras metodologías, nuestras didácticas deben ser distintas, más incluyentes, más participativas, teniendo en cuenta nuestra relación social, también la interdisciplinaridad que nombraba ahora, y proyectando también, yo creo que tenemos que seguir dando pasos con el tema de la tecnología. Entonces, cuando un padre de familia piensa en la educación marista, piensa en una base central
de una tradición muy bonita, de relaciones horizontales, de alegría, de vida, y que constantemente se está preguntando por qué es lo mejor y qué es lo más pertinente para educar a un niño y un joven hoy. Hermano, usted muy estudioso de todo este tema de la educación, muy juicioso en el tema de la lectura también y demás. ¿Qué recuerda de su época como estudiante en el Colegio Champañat de Ibagué, aquí en Colombia, precisamente? Bueno, yo estudié en un colegio marista. Cuando yo estudié hace ya más de 30 años, estudié en el Colegio Marista de Ibagué, que en ese entonces se llamaba San Luis Gonzaga. De ahí se pasó al actual Champañá, digamos, en ese tiempo eran las afueras de Ibagué, ahora ya no son las afueras de Ibagué. La ciudad absorbió. Sí, la ciudad absorbió, en ese tiempo era un colegio externo, campestre, digámoslo así, ya ahora está metido dentro de la ciudad. Y lo que recuerdo es el espíritu marista, de hecho por eso me llamó la atención ser hermano, ¿no? Porque yo sentía que en ese colegio nuestras relaciones como estudiantes, los estudiantes con profesores, con los hermanos maristas que había allí, era como una casa, ¿no? Era como una familia, una segunda familia. Y me llamó la atención precisamente eso, que había unas relaciones muy, muy buenas, muy afianzadas, en que uno podía encontrar al profesor fácilmente, al hermano fácilmente, que no había protocolos pues y antesalas, y ese es tal vez el recuerdo más bonito. Y a través de la pastoral infantil y juvenil fue donde conocí más en profundidad el carisma. Entonces yo fui parte de esa pastoral y allí fue donde se afianzó, digamos, o se recreó o se despertó con más fuerza la inquietud por ser hermano, que después hoy ya de 31 años me tiene por acá en esto. Y si hablamos de las vocaciones maristas hoy en día, una realidad que no solamente de comunidad de hermanos maristas, sino de iglesia, ¿cómo podríamos definir esto? Pues yo creo que el espíritu es mucho más grande que nuestros esquemas humanos y mentales. Y el espíritu va obrando. Y hay que permitir que el espíritu obre. Tenemos que seguir trabajando por eso. La pastoral vocacional debe proponer la vocación para ser hermano. Yo creo que eso sigue siendo muy vigente. Hermano educador, hermano entre niños y jóvenes, hermano entre hermanos, sigue siendo muy vigente. Y en la medida en que nuestro testimonio de vida como hermanos sea atractivo y esté cercano al mundo, al corazón del mundo, allí donde los niños y los jóvenes ameritan o necesitan una buena educación, el carisma marista seguirá siendo vigente. Entonces yo creo que sí, hay que permitir que el espíritu actúe, pero también trabajar para que eso suceda. Entonces yo creo que sigue siendo vigente y ojalá pues nos siga bendiciendo el Señor y la buena madre con nuevos jóvenes para iniciar su camino marista. Este año contaremos en la provincia con 5 nuevos postulantes. Por ahora no tendremos novicios de nuestra provincia, pero esperamos que sí, que el camino siga adelante y hay hermanos y personas que nos colaboran en que eso de la promoción vocacional y que haya un espíritu para que se vaya conociendo la vocación marista y los jóvenes pues se interesen por eso. Ya para ir cerrando este video podcast, hermano, ¿cuál ha sido ese libro que más le ha llamado la atención? Sin duda de tantos que quizá ha podido poder explorar y reflexionar los autores. Pues últimamente yo me acerqué al tema de la neuroeducación, ¿sí? Neuroeducación, cómo aprende el cerebro, por ejemplo, es uno. Otro de neuroeducación específicamente de un autor español que se llama David Bueno. Han sido libros que he consultado y estudiado últimamente y me han parecido interesantes porque lo que te decía al inicio, ¿no? A veces no hemos tenido en cuenta pues ese centro de operaciones como es el cerebro, donde están las emociones, nuestros recuerdos, nuestras herencias, ese órgano que se desarrolló en la cúspide de toda la naturaleza humana y de los seres vivos y no lo hemos tenido en cuenta a la hora de educar. Entonces me ha gustado mucho estudiar ese tema y como favorecer herramientas que junto con las neurociencias puedan ayudarnos a una educación, como te decía, más pertinente. Bien, hermano. Hablábamos que precisamente usted es oriundo de Ibagué, aquí en Colombia, y es conocida como la capital musical de Colombia.
Solo como dato curioso, ¿cuál es la música que más le gusta al hermano provincial? A mí me gusta toda la música, ¿no? Me gusta toda la música, especialmente la tropical, digámoslo así, la música colombiana de cuerdas, la música clásica también me gusta. Sí, yo soy como de mente abierta para la música y me gusta, desde luego, me gusta. No aprendí a interpretar instrumentos, estuve por ahí en clases y en fin, pero mi papá sí compuso música colombiana, ya dejó un poco eso, pero siempre lo vi a él o componiendo, interpretando una guitarra o con grupos de amigos, componiendo sobre todo música colombiana, guabinas, sanjuaneros, bambucos, en fin. Lo Entonces sí, propio del folclore. sí, lo propio del folclore. Muy bien, hermano. Quiero invitarlo ahora a ese mensaje para este 2026 que ya pues va avanzando en este primer mes para todos los maristas de la provincia norandina. Bueno, yo creo que es como darle continuidad a todo eso que soñamos en el capítulo general, ¿no? Cada 8 años hay un capítulo general y nos reunimos allí más de 100 maristas de todo el mundo en donde pensamos y soñamos un instituto para los próximos 8 años. Entonces pensar en ser nuevos constructores del Hermitage bajo esas llamadas de espiritualidad, liderazgo, comunidad. Yo creo que eso es como el deseo que todos los maristas en el mundo entero tenemos, volver la mirada una vez más al centro de nuestra vocación, que es Jesús. Él es el que toma la iniciativa, el que nos llama a ser educadores, misioneros, transformadores de la realidad, y el hacerlo desde nuestra espiritualidad, que siempre seguirá siendo vigente, válida. Yo creo que de eso se trata. Especialmente yo decía el día de que inicié esta misión allá con los hermanos del capítulo y las personas que estuvimos, que sobre todo nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestra forma de vivir como maristas nos anime, nos haga felices, nos planifique, siendo fieles a lo que Dios quiere de nosotros y teniendo como siempre la mirada puesta en María, nuestra madre, porque nuestra espiritualidad es netamente mariana, y en esas intuiciones y deseos del fundador Marcelino Champagnat para hacerlas vivas y vigentes hoy en nuestro mundo, en nuestros sencillos y contextos más cercanos, pero también en los contextos provinciales y globales. Hermano, muchas gracias por hacer parte de este video podcast en misión, 3 latidos, un solo corazón, iniciando precisamente esta nueva temporada en el 2026. Éxitos en su misión, hermano, y bueno, todas las tareas que vienen acá en adelante. Gracias, Diego. Y yo a todas las personas les he dicho que estamos juntos en esta misma barca y que, como decía el querido Papa Francisco, que oren por mí, que me tengan en cuenta en sus oraciones para que yo pueda seguir siendo un buen medio para propiciar fidelidad y felicidad en esta provincia. A ustedes, amigos maristas de la provincia norandina, nos veremos en un próximo episodio de En Misión.